Buenos días. Nuestro tema es la sociolingüística y comenzaré diciendo que es el estudio del lenguaje tal como es utilizado, así como de la sociedad en cuanto éste se comunica. Es el campo que estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad, entre los usos del lenguaje y las estructuras sociales en las cuales viven y se desenvuelven los usuarios de la lengua. Asimismo, tiene una perspectiva social e intenta comprender cómo se manifiesta la variación y qué factores la determinan. La sociolingüística sincrónica se centra en la estructura sociolingüística y las variaciones lingüísticas que dependen de las situaciones y las actitudes de los hablantes. Y la sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo se ocupa principalmente del estudio de la variación lingüística y del cambio lingüístico. La sociolingüística estudia algunos factores que determinan al lenguaje. Pueden ser factores sociales, también llamados sociolingüísticos o extralingüísticos porque son externos a la estructura lingüística. Estos factores sociales son edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel de instrucción, profesión, procedencia geográfica o grupo étnico. También están los factores lingüísticos internos. Pueden ser distribucionales, posición en la que aparece el fonema inicial o final de la sílaba, final di palabra antepausa, etc. Pueden ser contextuales, contexto fónico, elementos que anteceden y siguen a la variable, consonante, vocal, pausa, naturaleza del segmento, antepuesto o pospuesto. O funcionales, naturaleza de las categorías gramaticales, en las que se incluye la variable, la función gramatical, tipo de morfema, etc. La importancia de la sociolingüística dentro de su formación es que puede ser utilizada para lograr comprender el lenguaje que utilizan las personas dentro de la sociedad o dentro de grupos de personas más específicos. En el caso de los maestros, la sociolingüística es de gran ayuda en la comprensión de la forma en la que se comunican los estudiantes, la institución en general y los padres de familia. Y todo esto en relación a lo que define a la propia sociolingüística, que vendría siendo todas las influencias tan cambiantes que tiene la sociedad y que logran tener sobre el propio lenguaje. Para la lingüística en general es muy importante, dado que gracias a esta es que se puede llegar a comprender el lenguaje que es utilizado dentro de la sociedad y todo lo que comprenda a los diferentes grupos sociales, logrando comprender al lenguaje dentro de la sociedad. La sociolingüística también tendrá puntos en común con lo que vendría siendo la etnografía de la comunicación, la dialectología, la antropología lingüística y la pragmática. Dentro de la etnografía de la comunicación, la cual se encarga de estudiar toda actividad comunicativa, es que en este caso se vendría manejando dentro del aspecto social. La dialectología estudia las variaciones sociales de los diversos grupos sociales y las diferentes variaciones que existen en el lenguaje en cada uno de estos. La antropología lingüística, la cual se encarga de estudiar la diversidad de lenguas habladas por las sociedades humanas y cómo se relaciona el léxico con las características culturales básicas de dichas sociedades. Y finalmente, dentro de la pragmática, la cual se encarga de estudiar el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado, la situación comunicativa y el conocimiento compartido por los hablantes. Esto dentro de relaciones interpersonales que serían dentro de una sociedad. La variación lingüística. ¿Qué es una variante? Son diferencias que se dan en un idioma dependiendo de la región o zona geográfica que se encuentren, es decir, las diferentes formas del habla que toma un idioma dentro de una misma comunidad. Existen 4 tipos de variación. La primera, la variación fonético-fonológica. Fue la primera en analizarse, por tanto es la más conocida y estudiada. Abarca diversas formas de pronunciación de las palabras. Por ejemplo, la pérdida de la letra D y de la letra J al final de las palabras. Decir verdad en lugar de verdad o ciudad en lugar de ciudad. La pérdida de la letra D en la terminación ado. Por ejemplo, cuidado en lugar de decir cuidado. Otro ejemplo es la pronunciación del diptongo ue como hue. Por ejemplo, decir abuelo en lugar de abuelo. La segunda variación es la sintáctica. Se ocupa de las sucesiones y combinaciones de elementos que proporcionan a los hablantes la capacidad de representar los contenidos de modo diverso y de orientar de una u otra forma la comunicación humana.
Por ejemplo, puedo decir temo que venga o tengo miedo de que venga y significan prácticamente lo mismo. La tercera variación es la léxica. Son las variaciones que se le hace a una lengua dependiendo de la región en la que nos encontremos. Se usan distintas palabras para referirse a un objeto o una misma palabra para referirse a distintos objetos. Por ejemplo, en México decimos pastel, mientras que en Argentina se le refieren a lo mismo diciendo torta, y en España se le llama tarta. En México decimos palomitas de maíz, en Argentina le llaman pochoclos, en Venezuela cotufas y en Perú canchitas. La cuarta variación es la variación en el discurso. Estudia el modo en que se relacionan las oraciones entre sí, de manera que se construye un texto con coherencia y cohesión. Dentro de las variedades lingüísticas y los usos que se le dan a una lengua va a depender del origen geográfico de sus hablantes. De aquí parte lo que llamamos dialectos. Un dialecto es una lengua que deriva o es hija de otra y se habla en un determinado territorio. Por ejemplo, el aragonés es un dialecto del español, el toscano del italiano y el mandarín del chino. El uso de la lengua va a depender también de la pertenencia que sientan las personas a determinados grupos sociales. Por ejemplo, un adulto no va a expresarse en su trabajo como se expresa con sus amigos o como haría un niño de primaria en la escuela. Un profesionista no va a expresarse de la misma manera que un maestro o alguien que dejó sus estudios a la mitad. El ir arrastrando palabras con relación a la profesión o al entorno donde nos desarrollamos se ven reflejadas en la manera de hablar e interactuar unos con otros. Es decir, el cómo las personas nos expresamos va a depender del rango de edad en la que nos encontremos, si somos hombres o mujeres, o de los grupos sociales a los que frecuentemos o estemos en contacto. Va a depender también del registro lingüístico, es decir, a las características de la situación comunicativa. Los registros lingüísticos son las denominadas variedades sociales de una lengua y su uso depende del nivel socioeconómico del hablante, la edad, la actividad profesional realizada o el grado de instrucción recibida. Encontramos el nivel formal y el nivel informal. Dentro del nivel formal requiere, como su nombre lo dice, formalidad y cuidado en el uso del idioma, utilizando los registros estándar y culto. El informal se permite un uso menos elaborado del idioma, más familiar con usos coloquiales e incluso vulgares. Por ejemplo, un grupo de académicos en una junta debe utilizar un nivel acorde a su puesto, incluso con tecnicismos y variedad de léxico. Además, la conversación debe fluir de manera profesional. Pero esos mismos académicos dentro del ámbito familiar o social pueden permitirse hablar de manera más cotidiana y expresarse como su alrededor lo hace, sin necesidad de tener que mantener ese lado profesional. Finalmente, el uso de la lengua dependerá también de los rasgos individuales de cada persona, es decir, los estilos o idiolectos. Un idiolecto es una forma de hablar a nivel individual o personal. Se manifiesta en una selección particular del léxico, de la gramática y también en palabras, frases y giros peculiares, así como en variedades de la entonación y pronunciación. Los estilos hacen referencia simplemente a la manera de escribir, mientras que a la fórmula oral se le refiere como idiolecto. Un idiolecto se utiliza para asignar el lenguaje particular de un artista, caricaturas e incluso en comerciales publicitarios. Por ejemplo, en caricaturas como Bob Esponja encontramos la palabra cangreburger en lugar de llamarla hamburguesa, o botemóvil en lugar de automóvil. Otras palabras como Autobot también para referirse a un automóvil robot. Dentro del ámbito publicitario se utilizan palabras como chocolatoso para referirse al sabor a chocolate o archirrequete. La metodología sociolingüística. Para visualizarla de forma general, esta metodología se centra en una sociolingüística epistemológicamente ligada a la lingüística, toda vez que estudia el lenguaje en su contexto social, la lengua, la sociedad, el hablante y su entorno, lo cual permite al investigador en sociolingüística ubicarse en el marco metodológico de su estudio. Para realizar un estudio sociolingüístico normalmente se sigue una metodología compuesta por los siguientes pasos. La investigación exploratoria. Este va a ser el punto de inicio del estudio. Se caracteriza por ser amplia y flexible en su método, exigiéndole al investigador una actitud serena y receptiva, sirviendo como base de una investigación descriptiva o como insumo para precisar problemas de investigación o formular hipótesis. Definir la población a observar. En ocasiones la población será un pequeño pueblo, pero en otras puede ser una gran ciudad, por lo que deberemos decidir las comunidades y hablantes que se observarán. Selección de la muestra. Esta puede ser al azar o intencionada. La recolección de datos sociolingüísticos de una población, normalmente a través de una entrevista grabada. Algunas técnicas de recolección de datos son las de observación y las de encuesta.
Las dos tienen la finalidad de recolectar información sobre la conducta sociolingüística, usos, reacciones ante el lenguaje, actitudes, entre otros, de los informantes en sus contextos naturales. La sociolingüística trabaja en la mayoría de los casos con materiales recogidos de la lengua hablada. Análisis. Los datos obtenidos son sometidos a un profundo análisis, tanto cualitativo como cuantitativo. El análisis lingüístico se presenta con el fin de identificar las variaciones fonético-fonológicas, morfológico-sintácticas y léxicas que una lengua genera. Tales elementos lingüísticos surgen a partir de las variaciones estilísticas en el uso de la lengua y se materializan a través del uso de registros en las variaciones antes mencionadas. Interpretación. Es el paso final y consiste en dar sentido a los datos analizados y sacar las conclusiones finales. La sociolingüística está relacionada en la docencia de las lenguas, en la adquisición de la misma lengua a nivel social, ya que en ese nivel se determina la política de enseñanza que la comunidad va a recibir debido a su situación social, económica y política. En cuanto a la traducción, este ayuda más a entender el tipo de texto del que se está hablando, ya que el contexto social que rodea a la comunidad o al país de donde proviene el texto es un punto de partida para ver las expresiones o algunas palabras clave que nos puedan servir más adelante en la traducción. Ahora, en la actividad 7 nos plantean que comparando las situaciones de contacto castellano-catalán y castellano-euskera, es posible que la presión de la primera produzca el mismo efecto en el primer caso que en el segundo, pues en el primer caso es más probable una dialectización con acercamiento a la lengua dominante y en el segundo una sustitución de la dominada. Estas son tendencias relacionadas con las relaciones genéticas y tipologías entre las lenguas que están en contacto. Objetivo último de una política lingüística en situación de bilingüismo con diglosia tiene la misma función el proceso de normativización y el de normalización. Bueno, pues no. El primer proceso se basa en el corpus lingüístico y el segundo en el estatus social de la lengua dominada. Su objetivo es mejorar la situación de la lengua dominada. ¿Qué es la política lingüística? Bueno, pues esta tiene por objetivo proteger oficialmente la vitalidad y el uso de una lengua. Es decir, en comunidades con lenguas asentadas, en este caso España, sin rivales en su territorio, pero con propósitos expansionistas fuera del mismo, que en este caso fue México en su momento, extender la lengua es esparcir una cultura, una visión. Para la mayoría, un nuevo mercado y un poder económico. El bilingüismo, según la RAE, es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona. Es decir, aquel que tiene una persona por ser originario de un país, pero tiene influencias extranjeras, lo que permite dominar tanto el idioma de su país como el extranjero. Un ejemplo podría ser un niño que vive en México y que tiene un padre americano, con el cual habla en su casa en inglés. Por otro lado, el término diglosia es la convivencia de dos lenguas o más en un mismo territorio, pero una de las dos es la que predomina sobre la otra. En el estado de Florida, de Estados Unidos, donde el inglés predomina, pero también se habla el español, puede ser un ejemplo. Finalmente, el bilingüismo y la diglosia son fenómenos que se han descrito por la sociolingüística al estudiar la situación de las lenguas en sociedad. Es muy frecuente que exista más de una lengua en una comunidad y que sus hablantes las conozcan y utilicen habitualmente. Aunque puede haber más de dos lenguas en contacto, lo habitual es que solo sean dos las más generalizadas. Si no fuera así, hablaríamos de plurilingüismo y poliglosia.